Muchas gracias, Anthony. Y la verdad que es un placer estar acá en esta casa, que es casi que mi casa hace muchos años. Gracias a Auder, a Jorge, por la invitación. Gracias a estos panelistas, a quienes conozco hace un tiempo ya, con quien será un placer compartir esta mesa. Y también gracias a Oliverio, que desde Colombia nos visita virtualmente. Así que para empezar, por cortesía, presentando a los panelistas, voy a empezar por Oliverio. Oliverio es economista de la Universidad de Buenaventura de Cali, con un posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes y un MBA de la Universidad de Sherbrooke, en Canadá. Desde 1985 está trabajando dentro de la industria automotriz. Sus primeros pasos fueron en el sector, en la empresa Uniroyal, empresa reconocida del tema de llantas. Y también ha trabajado durante más de 13 años en Volkswagen. Ha presentado varios casos hablando del tema movilidad en diversos foros, en Frankfurt, en Berlín, en París, en Bruselas, etc. Actualmente es el presidente pro tempore de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, Álamos, y es el presidente de Andemos, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible en Colombia. Bienvenido. Voy a presentar a los otros panelistas. Ariel, a mi derecha, ingeniero industrial de la Universidad de la República, máster en transporte de la Escuela de Puentes y Caminos y el Instituto de Urbanismo de París. Se desempeñó en Francia y Uruguay en proyectos de energía y transporte, Montevideo Gas, Red Ferroviaria Francesa, Total Sociedad Anónima, y actualmente se desempeña como coordinador del proyecto MOVES, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay. Y ahora voy a presentar a Gonzalo y luego vamos a tener un video del proyecto MOVES, justamente que representa a Ariel. Gonzalo es licenciado en Economía con un magíster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos. Su foco de trabajo profesional ha estado en las áreas de transporte, energía y evaluación de proyectos, con énfasis en la sostenibilidad, áreas en las que ha sido evaluador de proyectos de investigación e innovación, así como consultor para la FAO, ONUDI, UPM, Pricewaterhouse y diversas agencias públicas y privadas. Desde 2018 es el director de transporte de la Intendencia de Montevideo, liderando varios proyectos transformadores como la masificación de la utilización de la tarjeta STM y la incorporación de vehículos eléctricos al sistema de transporte. Así que vamos primero con el video del proyecto MOVES y luego seguimos. En Uruguay, el 95% de las personas vive en áreas urbanas y el sector transporte es el mayor emisor de gases contaminantes. En ese contexto, 4 de cada 10 personas se mueven en auto. Muchas van solas y recorren menos de 10 kilómetros por viaje. Para revertir esta tendencia, necesitamos actuar. Hoy existe MOVES, un proyecto que innova en movilidad, aportando a la calidad de vida de las personas a través de soluciones eficientes y sostenibles. ¿Qué estamos haciendo en MOVES? MOVES es un proyecto de GEF implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutado por MIEM y BOTMA con el apoyo de AUSI. MOVES promueve la movilidad sostenible a través del impulso de nuevas normativas y reglamentaciones, el acceso a nuevas tecnologías y la promoción de un cambio cultural hacia la movilidad activa y colectiva. Uruguay tiene condiciones únicas para impulsar una economía más verde a través de la movilidad sostenible, aprovechando las energías renovables que producimos en el país. Así, MOVES busca generar un ecosistema de promoción de modos sostenibles y vehículos eléctricos a través de nuevas regulaciones, normativas y criterios de planificación urbana. MOVES también impulsa la adquisición y pruebas de vehículos eléctricos en empresas de transporte público de pasajeros y empresas de carga y logística, generando experiencia y conocimiento de la tecnología para acelerar su adopción. MOVES te invita a imaginar un cambio cultural. Una ciudad donde peatones, ciclistas y el transporte público sean los protagonistas. Una ciudad más igualitaria, accesible y amigable con todas las personas y el ambiente. Este cambio te necesita a vos, para que puedas tener una mejor movilidad y acceso a más oportunidades, sin exclusiones, cuidando el ambiente. Una mejor movilidad es un derecho de todas las personas. MOVES se mueve. Bueno, creo que esta mesa, en esta temática estamos todos de acuerdo, y eso es lo bueno, pero puede ser aburrido, de que la electromovilidad es el futuro, particularmente en Uruguay, donde tenemos una matriz eléctrica tan renovable, ni que hablar que es el futuro y es donde tenemos que apuntar todos. Y creo que todos los actores políticos están alineados en eso. Pero vamos a empezar por el exterior, vamos a empezar por Colombia. Oliverio, bienvenido. Como disparador, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre Álamos. Y ya de paso te hago una siguiente pregunta sobre ese año tan particular, el 2019 en Colombia,
tengo entendido que hubo un cambio fuerte en la regulación como para favorecer el tema de los vehículos eléctricos, algo así como la eliminación parcial del IVA, creo que 5%, y algunas otras exoneraciones fuertes. Pero contanos un poco vos, por favor. Pues Fernando, muchas gracias y un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando, a los panelistas. Me siento muy honrado de participar con personas tan distinguidas como Gonzalo y Ariel. Mm, Álamos es la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible. Esto fue una iniciativa que arrancamos por allá en noviembre del año 2018. Yo venía con esta idea en la cabeza de un tiempo atrás, lo había presentado, de hecho, esta iniciativa en un panel, en una conferencia en Chile, y tuve la fortuna de conocer a algunos colegas en América Latina que estaban interesados en esta iniciativa. Álamos lo que busca es adoptar buenas prácticas que se están desarrollando en otros países y tratar de incorporarlas dentro de la política pública de cada país. En el caso de Colombia, tú lo mencionabas ahora, Fernando, tenemos eh, unos beneficios tributarios muy importantes que vienen de años atrás, no solamente el año 2019. En el año 2017, en la reforma tributaria, Andemos propuso en el artículo de la ley la exoneración del IVA a los vehículos eléctricos y los híbridos. No se dio la exoneración completa, el gobierno se transó con el 5% del IVA, de manera que a partir del año 2017 ya venimos con unos beneficios en manera tributaria. También hay unos beneficios que le han dado a los vehículos eléctricos y los híbridos que ha sido con el arancel de importación. El arancel tradicional de un vehículo en Colombia es del 35%, para el caso de los livianos, 15% para el caso de los comerciales, y se logró de que ese arancel fuera del 5% para los híbridos y del 0% para los eléctricos. Y lo que sucedió en el año 2019, Fernando, que lo mencionabas, es que el gobierno publica la ley 1964, que es una ley que impulsa la movilidad eléctrica, dándole beneficios al usuario en materia del pago del impuesto vehicular, y le da otros beneficios para estimular el uso del vehículo eléctrico. De manera que básicamente esos son, digamos, los beneficios. Y quisiera resaltar de que Colombia se ubicó como número 1 en América Latina con la venta de vehículos totalmente eléctricos gracias a esos beneficios tributarios que juegan un rol muy importante en el desarrollo de la... Oliverio, gracias por la explicación. Solo una pequeña pregunta adicional. Antes de ese año tan crucial, ¿cómo estaba Colombia en ese ranking, digamos? Porque yo sé que por encima de Chile y algún otro país, pero antes, o sea, ¿realmente el efecto fue ese cambio en la regulación? Veo que también han exonerado también de todo lo que es el costo del testeo de los vehículos, del SOAT también, ¿no? Sí, correcto. Sí, yo creo que eso fue el disparador. Estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Colombia ya venía desde el año 2009 haciéndole lances en materia de beneficios en la política pública a los vehículos eléctricos y los híbridos. Y nosotros lo que hicimos en el año 2016 fue analizar toda esa trayectoria que le habían dado los vehículos eléctricos y entender por qué no había sido exitosa. Y no había sido exitosa básicamente por dos razones. Uno, porque los beneficios no eran agresivos, como lo hicimos en la reforma tributaria del 2016 con el IVA. Y dos,
de que eran temporales, es decir, daban, digamos, el beneficio en el año 2009, le dieron el beneficio a un contingente de 100 unidades. Y obviamente traer toda una tecnología que requiere unos temas importantes en infraestructura, entre otras cosas, pues básicamente las marcas no le jalaban. Entonces, ahí aprendimos varias cosas interesantes y es que la política pública para promover esto tiene que ser de largo plazo, para poder que primero las personas la entiendan y la adopten y de que las marcas, digamos, se animen a introducirlas en un país. ¿Y por qué el 5% y no cero? Porque el gobierno nos manifestó, nosotros la propuesta era el cero, pero el gobierno nos manifestó de que tenía algunas restricciones para excluir del pago total del IVA. Bueno, ahora igual seguimos insistiendo para que nos quiten ese 5%. Ese 5% lo puedes solicitar como un reembolso, pero el procedimiento es un poco demorado y no mucha gente lo hace. Entonces, ahora estamos siguiendo, insistiendo para que en la ley a los vehículos eléctricos queden completamente exonerados del IVA. Bien, gracias. Ahora después vuelvo contigo para un poquito pensando en la distribución de esos vehículos que se vendieron, cuánto es a empresas y cuánto a particulares. Pero aprovecho que lo tengo a Ariel acá, y si bien estamos todos de acuerdo en que esto es un tema que casi que no vamos a tener disidencias, igual un poquito de sangre está bueno ver. Así que pregunto, ¿por qué Uruguay no tiene IVA cero para los vehículos para fomentar a que Doña María tenga un vehículo eléctrico? Y no solamente las empresas, gracias a Comap, que además ahora con un beneficio adicional extraordinario es más todavía mucho más conveniente. Pero ¿por qué no el señor común de la calle? Perfecto. Buena pregunta y ya podemos arrancar bien también porque yo también voy a hacer una pequeña discrepancia con la introducción. La movilidad eléctrica no es la movilidad del futuro, la movilidad eléctrica es la movilidad del presente. Hoy, y particularmente en Uruguay. Uruguay hoy cuenta con una matriz renovable a más del 98% de su producción, en base a energía autóctona, que no genera emisiones en su generación. Y lo que hemos visto también, de hecho la última vez que estuvimos los tres reunidos fue en China mirando el desarrollo de la tecnología de los ómnibus eléctricos allá. Y lo que se ha visto estos años es un gigantesco desarrollo de la tecnología. En China, por supuesto, se sabe, pero también en Europa. Europa hoy está haciendo un foco gigantesco en lo que es la movilidad eléctrica, ómnibus y también particulares, ¿no? Por supuesto. Entonces esa tecnología hoy está disponible y su costo sigue bajando. Después, en cuanto a la promoción de la movilidad, y siempre voy a hablar yo de movilidad sostenible, bueno, primero hay que entender también qué es la movilidad y qué es la movilidad sostenible. Cuando nosotros hablamos de movilidad y no de transporte es porque estamos poniendo a la persona en primer lugar, estamos mirando cómo esa gente se desplaza. Entonces, bueno, la mayoría de la gente primero que se desplaza caminando, después también en bicicleta, después en transporte público y también en vehículos particulares. Y ya voy llegando a la respuesta. Pero cuando desde el Estado se hace foco en una política, bueno, tiene que ir a esa política en la cual se racionalizan los gastos y en la cual se trata de ser lo más democrático para que esa política llegue. Entonces, cuando el Estado está poniendo un peso, bueno, ¿dónde es que lo tiene que entiendo yo por lo menos, y Moves ya fue presentado, porque si no ya volvería a decir, pero digo, hay instituciones detrás de Moves como el PNUD digamos, y los dos ministerios que están involucrados. Entonces, bueno, toda la política, digamos, de los actores con los que nosotros articulamos, tiene que tener todo eso. Entonces sí, primero tiene que ir a donde la gente más lo utiliza, digamos, o mejor dicho, donde se distribuye, como decía hace un rato, en forma menos discriminativa. Por eso es que está el acento tan importante en el transporte público de pasajeros. Dicho esto, y que seguro vamos a hablar mucho más ahora, dicho esto, hoy en Uruguay un vehículo eléctrico prácticamente no paga impuestos, o sea,
no paga IMESI, no paga TGA, en combustible, y ahí le hablo a la gente, en combustible le sale prácticamente entre 8 y 10 veces más barato. Digo, sé que ha hecho estudios muy finos sobre eso. Entonces, bueno, es como, y después para el uso, digamos, profesional, si se quiere, para empresas, hay además no solo el IVA, sino el costo del vehículo que puede ser devuelto, digamos, en exoneración de impuestos. Y hay solo un aviso, y dejo porque me estoy extendiendo mucho. Aquí saben todos la ley de promoción de inversiones y su instrumento de COMAP permite justamente eso del PMACL, o sea, que va hacia energías limpias y donde la movilidad está. Ahí ya pueden tener un retorno, pero salió un decreto ahora recientemente, este año, que muestra justamente cómo esta política, digamos, tiene una continuidad y que lo que hemos escuchado desde este gobierno, particularmente desde el ministro, es que quiere acelerar, digamos, algunos pasos en esta política. Este decreto 2020, 151/20, puso en un plazo, justamente porque se quiere que haya cambios lo más rápido posible, es hasta marzo del año que viene, si no me equivoco, que la inversión computada para la devolución en disminución de impuestos es del 150%. O sea, si uno compra un vehículo a 100, se va a computar como si hubiese invertido 150. Entonces, ese decreto que modifica, aumentando las exoneraciones en la compra de vehículos eléctricos de COMAP, va en ese sentido. No, estamos totalmente de acuerdo, pero Vale. la pregunta iba, el IVA, ¿por qué el IVA? Porque el IVA va no solamente a los corporativos, digamos, sino también al consumidor final. Obviamente estamos de acuerdo en que hay una cantidad de exoneraciones, pero todas están, o muchas apuntando al corporativo, a las empresas. ¿Por qué no hacer simultáneamente? Quizás hay esa es la pregunta, si hay una política manifiesta en cuanto a primero ir por el tema corporativo y después a una segunda etapa ir a los consumidores finales, o ya se podría hacer en paralelo, bajar el IVA, por ejemplo. Bien, entonces, como hizo Colombia. Ahí insistamos en la movilidad sostenible y arranquemos por la palabra sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que tener un triángulo, tiene que ser sostenibilidad ambientalmente, sostenibilidad socialmente y sostenibilidad económicamente. ¿Dónde se está haciendo foco? En los vehículos de uso intensivo. Por eso es que hablé de los ómnibus, porque recorren unos 300 kilómetros por día. Por eso se ha hecho mucho y por supuesto en Montevideo se va a hablar en los taxis, porque recorren incluso a veces más que eso. Y por eso también se habla, y en particular desde el proyecto MOVES, del transporte urbano de carga, porque también son aquellos que se utilizan. Entonces, a ver, nosotros sabemos que los vehículos particulares se utilizan, ¿cuánto? El 10% del tiempo, sí. Que generan todo tipo de impactos, desde los de circulación, también los de emisiones y otros más. No quiere decir que no deban existir. Lo que se quiere decir es que cuando uno tiene que enfocar una política, lo tiene que hacer allí donde va a tener un rédito ambiental, porque lo que quiere hacer es reducir kilómetros recorridos y no tiempo estacionado. Es muy lindo tener un auto estacionado, el mejor del mundo estacionado allí, pero es mucho más importante reducir kilómetros y las emisiones asociadas a esos kilómetros en vehículos de uso intensivo. Vehículos, como decía, de carga urbana, taxis, ómnibus, aquellos que son realmente utilizados. Entonces el foco está allí, pero a pesar de eso, en cuanto al particular, lo que se está queriendo hacer es que no sea el vehículo eléctrico sea lo más competitivo posible. Entonces, cuando una persona se compra un vehículo, bueno, entre comillas, yo no estoy en contra, pero bueno, entre comillas, que se compre un híbrido enchufable, un eléctrico. Y por eso que se exoneran de tantos impuestos y por eso es que nosotros tenemos otros productos como el que se llama ecosistema de movilidad sostenible, que lo vamos a lanzar ahora dentro de un mes, que justamente lo que quiere hacer es ir quitando todas esas barreras para que la persona, o más bien las empresas, cuando compran un vehículo, vayan a modos más sostenibles. Gracias. Gonzalo, desde la Intendencia conozco más o menos los lineamientos, pero, y sé que están bastante alineados con esta idea, pero contanos un poco qué es lo que se viene en los próximos 5 años, si hay alguna novedad para anunciar, es el mejor lugar para anunciarlo, o si hay algún cambio,
Y sobre todo hay un tema que me preocupa, que ya lo hemos hablado varias veces, que es el tema de la red de carga en la ciudad de Montevideo. Se sabe que van a venir vehículos europeos, chinos, etcétera. ¿Cómo se van a adaptar? Si hay una política ya pensada para eso. Y después volvemos con Oliverio con alguna pregunta. Bien, sabrán que es un momento muy particular hoy para hablar de los próximos 5 años porque, entre otras cosas, estamos en los 2 meses anteriores a que se produzcan los comicios y habrá un cambio de gobierno, pero de todos modos creemos que hoy la política de electrificación de la movilidad es una política que tiene amplio consenso, lo tiene a nivel de gobierno, lo tiene a nivel de gobierno departamental. Por lo tanto, más allá de que tenemos esta instancia dentro de unos meses, creemos que va a haber una línea de mucha más continuidad que de cambio en este sentido. Así que, igual tomando algún riesgo dado esto que estoy diciendo, en principio el panorama que tenemos para los próximos 5 años es, en lo que hace a Montevideo, Montevideo va a seguir siendo pionera, como lo ha sido hasta ahora, en seguir incorporando movilidad eléctrica, sobre todo con foco en el transporte colectivo. Allí tenemos la ley que se aprobó en el año 2018, que marca un primer cupo de vehículos a incorporar a nivel nacional en el entorno de unas 150 unidades. Montevideo introdujo 30. Y bueno, una vez que superemos, digámoslo, estos meses de cambio de gobierno y que se definen los nuevos lineamientos y estamos seguros que este va a ser uno más, nuestra intención va a ser avanzar en ese cupo. También es cierto, y para quienes estén escuchando lo tendrán claro, y en toda América está ocurriendo lo mismo, que en este momento la coyuntura que está enfrentando el transporte colectivo es tremenda en cuanto a los impactos que está teniendo. En el caso de Montevideo, hoy se está trasladando, bueno, el día de ayer el 53% de la gente que lo hacía, digámoslo, antes de que comenzara esta situación de la pandemia. Por lo tanto, también es cierto que hoy estamos muy enfocados en la gestión de esta crisis, que es una crisis como jamás nunca antes ha enfrentado ningún sistema de transporte colectivo, no sé, salvo circunstancias de guerra que aquí no han ocurrido. Pero bueno, nuestra expectativa es poder sortear toda esta situación y elevar la mira y bueno, tenemos un objetivo que va a ser el seguir avanzando en ese cupo. La Intendencia de Montevideo se ha ocupado de tener pronto los mecanismos incluso de financiamiento para que cuando esté la definición política de continuar avanzando, nuestras empresas puedan tener resuelto ese tema, que es uno de los cuellos de botella para resolver. En el caso de los taxis, bueno, también viene creciendo la red de recargas que hay destinada a los taxis. Hemos sumado puntos. Hoy tenemos en vía pública 3 centros de recarga que son gestionados por la propia UTE, por nuestra empresa distribuidora de electricidad. Se va a sumar un 4.º centro de recarga en vía pública. Esto lo hemos hecho en conjunto entre la UTE y la Intendencia. Y bueno, pero digámoslo, está mucho más del lado de la UTE la expansión de esa red de recarga que del lado de la propia Intendencia. Más allá de que nosotros sobre todo nos hemos preocupado de generar la infraestructura que dé soporte a los 68 taxis eléctricos que tenemos circulando en la ciudad y que aspiramos a seguir incrementando. ¿Hay alguna, capaz que la pregunta es para los dos, ¿hay alguna normativa que esté pensada en qué tipo de cargadores se va a instalar o se va a hacer libre según lo que venga, se importe, digamos, en vehículos, pensando en los próximos 5 años, ¿no? Ahí no es la Intendencia la que ha estado, es capaz que para Ariel. Tal vez tomo la pregunta porque como parte justamente de esos incentivos, si se quiere, del uso de la movilidad eléctrica, bueno, está uno de los capítulos, que es uno de los capítulos justamente también del proyecto, que son todos los aspectos normativos. En este momento se está trabajando con Dinama en todo lo que son la normativa ambiental vinculada a la movilidad eléctrica en cuanto a la disposición final de la batería, reciclado, segundo uso, reciclado, disposición final de las baterías. Me sacaste una pregunta que teníamos. Bueno, eso ya está, se presentó un borrador y bueno, y se está justamente en todo lo que es llamémosle las conversaciones, digamos, con las diferentes empresas que estarían vinculadas a eso, así que eso está en curso.
la normativa de conectores, ya hay una normativa, una norma UNIT para corriente alterna y de hecho ayer lunes fue firmado por el director, digamos, para que convoquemos un comité UNIT para trabajar en el de corriente continua. Es muy importante justamente tratar cuando están viendo estos vehículos eléctricos que vienen de diferentes lugares, tratar de ordenar esa llegada. Y bueno, nosotros fuimos a un mercado que es el mercado europeo, que recibe vehículos de diferentes orígenes, entonces las marcas ya están acostumbradas a vender a ese mercado. Bueno, estamos tomando la norma de aplicación allí y es la que se va a poner en Uruguay como forma justamente, lo que decía, ¿no? No puede ser que uno tenga un enchufe y el conector sea otro y demás. Entonces, es muy importante transmitir esto, que cuando existe una norma, lo que se quiere no es limitar, sino al revés, es ordenar para que haya más. Y termino, también se va a trabajar, digamos, con CIER se ha empezado diálogos para trabajar para que esto sea a nivel regional y que incluso no solo es el enchufecito, sino que pueda comunicar correctamente y que pueda haber una especie de roaming, digamos, como hoy hay con los celulares. Entonces eso también está en curso. Ok. Oliverio, vuelvo contigo. De la pregunta que quedó colgada, de esos creo que eran 900 y pico de vehículos eléctricos que se vendieron el año pasado. Que si nos podés discriminar, creo que eso incluía también los híbridos enchufables y los híbridos. Y si nos podés discriminar cuánto de esos fueron adquiridos por particulares y cuánto por empresas. Y también un poco de regionalidad, es decir, si eso se concentró en las ciudades, Bogotá básicamente, o Cali, Medellín, etcétera, o fue disperso, digamos. Mira, el año pasado se colocaron 3.134 vehículos eléctricos e híbridos en Colombia. 923 fueron totalmente eléctricos. Unos 350, 400, si mal no estoy, fueron híbridos enchufables y el resto fueron híbridos. La mayoría de esos vehículos fueron vehículos particulares, comprados por personas. Uno de los temas que nosotros analizamos cuando impulsamos el IVA del 5% en el Congreso es que Colombia ya venía dándole un beneficio al IVA a los vehículos de servicio público, a los buses y a los taxis. Mucho antes, digamos, de ampliar este beneficio a todo el mercado. Nosotros cuando analizamos esto, pues nos dimos cuenta de que el problema que teníamos en ese entonces, estoy hablando del año 2016, pues era el CAPEX y la inversión tan alta que tenían que hacer los operadores para introducir estas tecnologías, y esto hacía de que la rueda no se moviera. Entonces, estábamos dando beneficios, pero el mercado no estaba absorbiendo esos beneficios. Entonces, lo que hicimos nosotros para comenzar a mover la rueda y ese dilema en qué es primero el huevo o la gallina, porque aquí lo que queremos es masificar el uso de la electromovilidad en todos los segmentos de mercado. Entonces, así como sucedió con los celulares, donde pues los primeros celulares no todas las personas tenían acceso a estas tecnologías, y a lo largo de los años se fue masificando en la medida que la tecnología se fue volviendo más barata y más eficiente. Entonces, nosotros fue donde nos arriesgamos para que esto se ampliara a los vehículos, a toda gama de segmentos. Y eso generó un efecto muy interesante, porque ya en el año pasado se comenzaron a adjudicar las primeras licitaciones para los buses eléctricos, donde también había mucha timidez. Cerramos el año con una adjudicación de 486 buses para Bogotá, y ya en este año hay otras licitaciones que vienen en curso.
Sobre dónde se venden estos vehículos en las ciudades, primordialmente en Medellín, que ha sido, digamos, una ciudad que está promoviendo mucho estas tecnologías, y también en Bogotá. Cabe resaltar de que recientemente Bogotá dio una exoneración para la restricción de circulación a los vehículos híbridos. Por ley, ninguna ciudad aplica esta restricción, por ley, de la ley 1964 que mencionábamos del año pasado, y Medellín había dado ya una exoneración a los vehículos híbridos. Aquí la norma, digamos, de tránsito en Colombia es muy territorial, entonces estas alcaldías tienen esa facultad, y yo creo que esto ya va a poner a Bogotá en un plano muy diferente en cuanto a movilidad sostenible. Entonces, hoy en día, básicamente, los vehículos eléctricos que están circulando en nuestras ciudades, tenemos 11.400 vehículos circulando, matriculados en Colombia. La mitad son motos, la otra mitad, básicamente, son vehículos particulares. Están circulando, digamos, en nuestras ciudades. Gracias, muchas gracias. La verdad que me diste pie a una cantidad de preguntas que tengo para Gonzalo, pero no hay tiempo. Pero hay una que le quiero hacer, que si no, no me puedo ir de acá sin hacerle la pregunta. Hace muchos años que digo lo mismo. ¿Dónde está el estudio que dice que el tren eléctrico no es viable en Uruguay? Y por eso le quiero preguntar a Gonzalo, a ver qué piensa. Si en Uruguay, nosotros vimos un ejemplo bastante chiquito, bastante amoldable al caso uruguayo en China. ¿Qué pensás de eso? No existe ese estudio, pero lo que pasa es que creo que cometemos un error. Es la primera vez que me lo reconocen. No, pero. Escucha el pero primero. Esto creo que es un error el hacer hincapié en la factibilidad de un tema como este desde un punto de vista de, por ejemplo, si existe cantidad de pasajeros. A ver, si es posible generar una línea, un tren o un tranvía o algo así que pueda sostenerse a sí mismo sin apoyo de recursos públicos. Y la respuesta clara para eso es no. No hay ninguna forma de financiar un emprendimiento de ese tipo sin que sea mediante importantes subsidios del Estado. Por lo tanto, es una definición política que hay que tener en donde asignar recursos aquí o allá o allá. O sea, entra en la lógica de a qué dirigir los recursos públicos. O sea, que te lo diría así. Lo que no hay evidencia, ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo, es que este tipo de sistemas se puedan sostener solos, simplemente con los ingresos tarifarios, sino que habría que volcar recursos públicos. Por lo tanto, la pregunta sería si el mayor retorno para la sociedad es volcarlos allí, o volcarlos en hacer veredas, o volcarlos en hacer viviendas, o en hacer un hospital. Esa sería la pregunta relevante. Subsidios que ya tenemos algunos, ¿no? Sí, pero que son distintos y que además serían muy superadores en la cuantía. Para hacer simplemente una comparación. En las ciudades europeas, en donde usualmente este tipo de soluciones están implementadas, en el entorno del 70% de los costos de esos sistemas de operación, el 70%, el 60, 70% de los costos de operación son subsidiados. Pero además la totalidad de la inversión en infraestructura es subsidiada. Entonces, estamos hablando de ese tipo de cosas. Los subsidios que se vuelcan hoy en el transporte colectivo de Montevideo son, digámoslo, de una cuantía muy, muy insuficiente. No alcanzaría con redireccionar eso de un lado hacia el otro. O sea, se trata de traer más recursos al sistema. Esa es la verdadera discusión. Hablar sobre el financiamiento. Si vamos, ¿cómo se sostienen este tipo de cosas en otras ciudades? Bueno, el caso emblemático es Francia, en donde a través del Versement Transport, mi francés no es el mejor, así que disculpen la pronunciación, Ariel lo podría hacer mucho mejor, pero se trata de un impuesto de hasta el 2% de la totalidad de la masa salarial de todas las empresas de más de 10 personas francesas. Eso, por ejemplo, genera en París, genera el 40% el 60% de los recursos que utiliza la RATP, el sistema de transporte de París. En el caso de Lyon, por ejemplo, una ciudad comparable con Montevideo en cuanto a tamaño, no es una super ciudad como París. Bueno, en Lyon el Versement Transport genera el 40% de los recursos de la totalidad del sistema de transporte, que junto con subsidios de la ciudad llevan al 65% la totalidad de los recursos públicos volcados. Además de todo eso, el sistema de transporte de Lyon, por ejemplo, a los lionenses le cuesta algo así como $1.000 millones
por año. El sistema de transporte montevideano cuesta 220 millones de dólares por año. Digo, es una discusión sobre todo de recursos, no hay magia atrás. Y quizá de externalidades, ¿no? Medir, de valorizar esas externalidades y como sociedad asignarles un valor económico y estar dispuesto a ya buscar hay algunos recursos. Indicios de sociedades que están midiendo, no miden el PBI, sino que están viendo otros indicadores. Sí, pero la discusión relevante pasa por allí mucho más que por una discusión técnica de si esto se puede resolver así o así. Está clarísimo. Tengo algunas preguntas del público. ¿Tenemos tiempo para preguntas de...? ¿Sí? Bien. Entonces tengo dos, pero voy a hacer una que dice, ¿qué porcentaje del parque automotor esperan que sea eléctrico en los próximos años? ¿Qué impacto puede tener esto sobre la red de transmisión y distribución de energía eléctrica? Perfecto, voy a ser bien rápido y voy a tirar un par de conceptos más. Sí, escenarios hay miles sobre la cantidad de vehículos eléctricos. Lo que sí voy a responder es que en ningún caso, incluso aunque se transformasen todos los vehículos eléctricos, empezando por los que se está haciendo hincapié ahora, que decían los de uso intensivo, eso tiene menor impacto en la red eléctrica. De hecho, en todos los cálculos que han sido hechos en UTE, esa UTE de contestar esto, es la forma como los vehículos eléctricos podrían entrar, no haría más que esconderse dentro en el aumento del consumo de energía eléctrica. Así que eso me parece bien importante. Tomo 30 segundos más, pero estaban hablando de la racionalización de los gastos y demás, y dónde poner la plata, y tú mencionaste el subsidio. Simplemente pasar también el aviso, porque se ha hablado, el subsidio a la compra de ómnibus eléctricos, que es a nivel nacional. Entonces acá una invitación a todos los operadores de transporte público a nivel nacional, o sea, de cualquier departamento. Con ese subsidio se puede comprar un ómnibus eléctrico, un operador, al precio que compraría un ómnibus diésel. Pero además, lo que el Estado pone en plata allí fue justamente lo que se calculó, y es bueno recordarlo, es equivalente a lo que hoy se pone por concepto de subsidio al gasoil durante la vida útil de un ómnibus. Ese cálculo con el aumento del dólar se acaba de revisar y sigue siendo equivalente. Entonces, hoy la decisión es, seguimos poniendo plata, recursos, para que todos los días los ómnibus consuman gasoil, quemen gasoil y generen esa polución, hablando de las externalidades tuyas, o vamos a yo le llamo instrumento para ir eliminando el subsidio al gasoil, porque a medida que entra un ómnibus eléctrico, evidentemente se elimina un ómnibus diésel y sus necesidades en el subsidio. Entonces volcamos nuestros recursos a este instrumento que no nos sale más, que permite llegar esperemos a todo el país, ómnibus eléctricos. El primer ómnibus que llegó en esta etapa fue a Canelones, la empresa Codeleste en Las Piedras. Ahora está incorporando 2 más, sin dejar de reconocer que hace como 3-4 años que Cutsa está probando un eléctrico, pero digamos, de esta etapa el primero llegó a Canelones y ahora en Montevideo llegaron 30. Esperemos que sigan viendo ómnibus eléctricos, e insisto, y en este instrumento llamado subsidio a la compra de ómnibus eléctricos, no se aumentan las erogaciones del Estado hacia el transporte público en Montevideo. Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hay una cantidad de preguntas buenísimas para hacer. Gracias a Oliverio. Antes de eso, solo contesten con un número. ¿Cuándo, para cada uno de ustedes, una apuesta, y esto, si está grabado, va a quedar para la posteridad? ¿Cuándo piensan ustedes que es el año en que un auto eléctrico, la adquisición de un auto eléctrico X, que se imaginen, va a costar lo mismo que uno de combustión interna, sin tener en cuenta los beneficios operativos, que obviamente es mucho más barata la energía eléctrica que el combustible? Empiezo por Oliverio, a ver cuál es su idea. 2030. 2030. ¿Gonzalo? 2030 era el año que estaba pensando. ¿Ariel? Yo voy a ser espantoso, porque hay que poner muchas cosas en la cuenta. Hay que pensar, porque no, habla hasta del tranvía, hay que pensar en... pero se sabe que por cada dólar que un particular pone para comprarse un auto, desde el Estado, desde los gobiernos departamentales y demás, se calcula que se ponen como 7 en toda la infraestructura necesaria. Entonces, hay tanta cosa para calcular en externalidades, en calidad, en eliminación de emisiones y todo lo demás, que entonces yo, si se quiere, mi única discrepancia es siempre en hacer tanto foco en el vehículo particular que cumple su función, pero el tranvía cumple otra, la bicicleta cumple otra. Nosotros estamos trabajando en guías de movilidad en DINOT, en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con la gente de Ordenamiento Territorial. O sea, la movilidad es mucho más que eso. Decinos un año.
Es hoy, ya está, ¿Hoy? pero es hoy, No. la movilidad sostenible ya es hoy. Se negó. Bueno, muchas gracias. Fue realmente un gusto estar con ellos dos y con Oliverio también. Oliverio, a la distancia te saludamos. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, Gonzalo y Ariel. Bueno, Muchísimas gracias a todos.